Hola, buenas tardes. Yo me llamo Lourdes María, soy del grupo de Quinto A y voy a presentar el libro de los diálogos de Platón. Es una pequeña introducción de los filósofos griegos, de Mileto, que era un mercantil de toda la costa de Grecia, en todos los pequeños países conocidos en el siglo VI. Mileto comentaba en Grecia la filosofía de las ciencias, el ambiente de las ciencias en donde el hombre se explicaba por qué su existencia. Tales fue el padre de la filosofía griega. Fue único comerciante astrónomo que se dedicaba a estudiar la filosofía, la naturaleza. El poder de Tales estaba integrado por conocer el origen de todo, dónde creaba todo, de qué estaba hecho, cómo se hizo, por qué fue real. Al estudiar y observar el agua en sus tres estados, líquido, sólido, líquido y gaseoso, él decía que todo el humano estaba muy cercano al agua, que todo procedía de ella, que al final el humano no podía vivir sin ella, no la podíamos dejar de ver, del origen de la vida y de los cosmos. Estaba prohibiendo la filosofía materialista, que todo tenía un principio en la materia, que en el mundo se apoderaba del agua y las estrellas. En eso tal vez puso un poquito loquito, a veces ni él se convencía de sus teorías, pero un poco después sacó otra teoría de que todo el mundo estaba lleno de dioses, donde decía que las corrientes filosóficas se trataban de explicarse el mundo del materialista, la realidad, de qué estaba hecho todo, la materia, la idealista, que la idealista era vida divina. De cuando Tales habla del agua, pensaba que todos los seres vivos estábamos rodeados de agua, vivíamos de ella y que no podíamos dejarla de beber. Y en esa teoría se investigó mucho sobre de qué estaba hecho todo, en dónde venían, de quién daba la vida si no los dioses. Decía Tales que ahora trató de decir que detrás de la realidad material estaba lo divino y que tras del procedero estaba lo eterno. El Mileto, su discípulo, llegó más lejos al decir que lo finito solo nacía de lo infinito. Después de ese pequeño bosquejo nació la filosofía. Bueno, de cómo nació la filosofía en Grecia, en 600 años después, 600 años antes de Cristo, de cómo los filósofos prosocráticos solo se ocupaban de la realidad y la raza de la naturaleza, hasta que 400 años antes de Cristo, allí en la Grecia antigua, hubo delante un excepcional al que se le conoce como la historia universal, como Pericles. El ejemplo de gobernante fue sabio, democrático, mm, fue del siglo de la razón y la sabiduría. Después fue Sócrates, que nació en Atenas en el año 470 a.C., que, que luchó como soldado. Estudió y aprendió a leer y a escribir, cosa rara, muy rara en ese tiempo. Se dedicó a leer a Anaxágoras y a otros filósofos muy anteriores. Esos filósofos anteriores a Sócrates se interesaban más en el universo que en el hombre. Sócrates ya no filosofió sobre la naturaleza, sino que empezó a preocuparse por el hombre y se cuestionó qué era el hombre, qué es el bien o qué era el mal, o cómo nos debíamos de comportar. Sócrates es el más sabio entre vosotros, aquel que reconoce que la sabiduría no es nada. Sócrates fue también que enseñó a la gente que a reflexionar en su vida, que mediante el diálogo crítico estaba la verdad. Para de acuerdo a su verdad se tenía que vivir. Entonces, el pensamiento justo fue que siempre fue inseparable de la acción, porque en el momento socrático él recibe el nombre del dialéctico como el arte de debatir mediante preguntas y respuestas y llegar a una verdad, lo más parecible que se pueda a ella. Y así Sócrates concluyó con la frase de solo sé que no sé nada. Demostró que la moral no tenía nada que ver que la religión, que la moral es asunto de cada quien y su conciencia. Por eso lo mataron.
y según la historia, Sócrates no escribió nada. Lo único que existe creo fue lo que escribió su discípulo Platón. Y bueno, Platón fue un discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Con sus obras fueron más importantes La República y la filosofía política de un Estado ideal. Platón fundó la academia en Atenas donde estudió Aristóteles, donde escribió varios temas filosóficos sobre la política, la ética, el materialista. Son muy famosas porque fueron con base a Sócrates, bueno, a las enseñanzas de Sócrates. Y bueno, yo hasta aquí le dejo. Si ustedes pueden leer algo más, pues estaría muy padre. Hay un pequeño diálogo que me gustó mucho, que me gustaría que entendieran, que sobre la naturaleza, sobre cuando decían que Sócrates corrompía a la juventud, que Melito y todos eran sus uno, bueno, Melito fue uno de sus enemigos, a quien decía, bueno, enfrente a los jueces, que Sócrates no, solo corrompía a la juventud. ¿Por qué? Porque después, bueno, según él no creía en dioses, no creía en lo divino, no creía en ningún dios, en por qué creaban las cosas. Por eso fue cuando se cuestionaban todas esas preguntas. Pero él se relacionó más al poder de las cosas, al poder de la palabra no escrita, o sea, sacó sus teorías y empezó a juntar a muchos de sus atenienses y explicarles el por qué estar aquí, el por qué tener en realidad, el por qué de la ética, por qué de hacer las cosas y cómo surgían y cómo nosotros nos debíamos de haber comportado ante esas cosas, en toda la realidad que está ahora. Entonces, bueno, me gustaría leerles un poco de un pequeño diálogo de él. Tengo atenienses en deciros la verdad, pero no hay remedio, es preciso decirla. No hubo uno de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores, que supiese hablar ni de razón de sus poemas. Conocí desde luego que no era la sabiduría lo que la guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza, y un antenismo semejante a los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas se parecían estar en este caso, y al mismo tiempo me convencí que a título de poetas se creía lo más sabios en todas las materias, si bien nada entendían. Los dejé, pues persuadido a lo que era yo superior a ellos, por la misma razón que lo había